Bienvenidos chicos y chicas, en este video vamos a trabajar el tema de signo de la función. Entonces, en primer lugar, nosotros ya trabajamos signo de la función cuando hicimos lectura de gráficas. Si ustedes se acuerdan, todo lo que está por encima del eje X es donde la función es positiva, todo lo que está por debajo del eje X es donde la función es negativa y justamente sobre el eje es cuando la función vale 0. Entonces, cuando a mí me hablan de signo de la función, me están pidiendo de dónde a dónde la gráfica es positiva y de dónde a dónde la gráfica es negativa. Entonces, en este caso, por ejemplo, podríamos decir que la función es mayor a 0 en todas las partecitas amarillas. O sea, todo este tramo, luego este otro tramo. Entonces, ¿cómo podríamos escribirlo? Pues podríamos escribirlo desde menos infinito hasta ese primer puntito, que si vemos ese primer puntito sería menos 2. Abierto porque no me está aceptando la igualdad con 0. Unión, luego sería de 1 a 2. Abiertos porque no me está aceptando cuando vale 0. Ahora, la función sería mayor o igual a 0 en esas mismas trazos amarillos y también lo que esté sobre la línea celeste, porque aquí sí me están aceptando la igualdad con 0. Entonces, vean que sería de menos infinito al menos 2 y ahora sí incluimos el menos 2. Unión, por acá tenemos un puntito donde la gráfica se hace 0, que lo tengo que incluir en este caso. Entonces ese puntito está en la X que vale menos 1. Unión y luego el otro trazo amarillo que sería de 1 a 2. Entonces, acá podemos ver que si dice solo mayor, yo siempre voy a poner los corchetes abiertos. Si dice mayor o igual a 0, los voy a poner cerrados a menos que sea alguna restricción. Y con el cuidado que también tengo que incluir los iguales a 0, lo que esté justamente sobre la línea. Luego, si me preguntan dónde la función es negativa, o sea, menor a 0, sería donde tenemos los tramitos verdes, que sería este de aquí y este, sin incluir los que están sobre la línea celeste. Entonces sería desde el menos 2 y yo podría ponerlo directo hasta el 1. Podría poner las dos primeras curvas, pero le tengo que quitar el menos 1. ¿Por qué? Porque en el menos 1 se hace 0. Y a mí no me interesa cuando se hace 0, me interesa cuando es negativo. Unión y luego el último tramito verde, que sería de 2 a más infinito. Entonces, esos son los cuidados que debemos de tener. También lo podemos haber puesto como de menos 2 a menos 1 abierto, unión de menos 1 a 1 abiertos, unión de 2 a más infinito abiertos. Es otra forma de verlo. Y pues bien, donde la función es menor o igual a 0 sería todo el tramo verde y los puntos que estén sobre la línea celeste. Entonces, tomando como base el anterior, yo sí puedo incluir el menos 2 hasta el 1 y aquí no hace falta que le quitemos este puntito porque aquí sí me está aceptando la igualdad con 0. Entonces me incluye tanto este tramo como este otro tramo junto con los puntitos de la línea celeste. Unión, el tercer tramo, que sería este, que iba de 2 a más infinito. Entonces, estas serían nuestras posibilidades cuando nos hablan de signo de la función.
Muy importante, si me hablan de positivo, me están hablando de este primer caso. Y si me hablan de negativo, me estarían hablando de este tercer caso. Entonces, a sabiendas que si dice positivo o negativo, te estarían hablando de las desigualdades sin el igual de abajo. Ahora bien, si yo quiero determinar esto de signo sin la gráfica, viéndolo solamente del criterio, yo tengo ciertos pasos para poder hacerlo. El paso número 1 sería factorizar el criterio. El paso número 2 sería determinar los ceros, las restricciones, dominios máximos. El paso 3 sería construir una tabla y completar con signos. Para esto vamos a usar la misma estrategia que hicimos en valor absoluto, de darnos ciertos números y ver cómo se comporta la función en un intervalo dado. Y como cuarto paso, vamos a aplicar ley de signos. ¿Por qué pasa eso? Porque la gráfica va a cambiar de signo antes y después de los ceros. Entonces, vamos a usar ley de signos para poder ir viendo cómo se comporta la función completa. Y vamos a dar la solución dependiendo de lo que nos pidan. Si nos piden menor, mayor, menor o igual o mayor o igual. Entonces, siguiendo con el mismo ejemplo que ya hicimos, ¿qué pasa si a mí me piden determinar el signo de f de x, pero no me dan la gráfica? La gráfica anterior que habíamos visto que había partes arriba, partes abajo, partes sobre la línea. Pero ¿cómo le hago entonces si solo tengo el criterio y no la gráfica? Paso número 1, factorizar. Entonces, acá tengo varias estrategias para factorizar. Yo convenientemente voy a usar agrupación, pero eso depende de cada quien, ¿verdad? También se pudo haber usado división sintética. Yo voy a agrupar en parejas. Estos dos y estos dos. Entonces, de estos dos primeros puedo sacar un menos x a la 4 factor común y me va a quedar x más 1. Más del segundo puedo sacar un 5x y me queda x más 1. Y del tercero puedo sacar un menos 4, en un menos 4, perdón, nada más. Y me va a quedar el x más 1. Ahora puedo volver a sacar factor común y me quedaría entonces x más 1 por menos x a la 4 más 5x menos 4. Y aquí podría hacer inspección. Me quedaría menos x a la 2, x a la 2. Y aquí tendría que poner el 1 y el 4. Entonces sería 1 y menos 4. Que si hacemos la multiplicación en cruz, aquí me faltó 1 a la 2, ¿verdad? Nos da justamente el 5x a la 2. Entonces esto sería x más 1 por menos x a la 2 más 1 por x a la 2 menos 4. Y en estos dos puedo aplicar diferencia de cuadrados, quedando entonces x más 1 menos x más 1, x más 1, x menos 2 y x más 2. Y ese sería nuestro criterio. Entonces, toda esta función f de x en su forma factorizada es x más 1 a la 2 por menos x más 1 por x menos 2 por x más 2. Ahora, el segundo paso es ver cuándo estas expresiones se hacen 0. Este se hace 0 en menos 1, este se hace 0 en 1, este se hace 0 en 2 y este se hace 0 en menos 2. En este caso, como es un polinomio, el dominio es máximo de R y no tiene restricciones, tiene solamente números que hacen que la función de 0. Entonces prosigo haciendo la tabla.
¿Qué voy a hacer en la tabla? En la primer columna voy a escribir cada uno de los factores. El x más 1 a la 2, el menos x más 1, el x menos 2, el x más 2 y finalmente voy a poner el nombre de la función que era f de x. Ahora, esta tablita voy a poner como una recta numérica aquí arriba de menos infinito más infinito y voy a poner todos los números que encontramos en orden creciente. Entonces sería primero el menos 2, luego el menos 1, luego el 1 y luego el 2. Ok, entonces aquí tenemos nuestra tabla. Ahora bien, cada una de esas líneas, de esas filas, las tenemos que completar con un signo, dependiendo si la función es positiva o negativa. Entonces yo puedo darme valorcitos en estos intervalos para ir viendo cómo se comporta la función. Recuerden que si yo pienso un numerito entre menos infinito y menos 2, podría ser, por ejemplo, el menos 3. Entonces, así puedo darme siempre un número de ejemplo e irlo probando. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo x más 1 a la 2? ¿Qué pasa cuando tengo una expresión a la 2? ¿Qué sucedía? Recuerden que esta pues se hace 0 en el 1, perdón, en el menos 1. Pero como está elevado a la 2, siempre es positiva. Eso es algo muy curioso. Eso es un dato que siempre nos va a ayudar. Si toda la expresión está a la 2, no importa el valor x que pongamos, eso siempre va a dar positivo. El menos x más 1 se hace 0 en 1 positivo. Y acá hay una regla en valor absoluto que habíamos visto, que si la x venía con negativo, empezaba positivo, 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 y después del punto se hacía negativo. Y igual, repito, pueden hacerlo probando valores. El x menos 2 se hace 0 en 2, entonces aquí quedaría menos, 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 menos y más, porque la x venía positiva. Y luego en x más 2, esto se hace 0 en menos 2, y como la x está positiva, vendría menos, más, 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 más. Entonces, ¿por qué se analiza cada uno de los factores? Porque en la función final quiere decir que si este factor es positivo y este es positivo y este es positivo y este es positivo, la función al final sería positiva. Si uno de ellos es negativo y todos los demás son positivos, pues me va a dar negativo por ley de signos. Entonces vamos a ver, en esta primer columna tenemos que el primer factor nos dio positivo, el segundo nos dio positivo, el tercero negativo y el cuarto negativo. Más por más nos da más. Por un menos da menos y por otro menos da más. Yo lo veo así como si logro emparejar los menos, entonces ahí termina, o sea, se hace positivo. Entonces quedaría positivo. Si me queda un menos sin emparejar, como en esta segunda parte, entonces me va a dar negativo. ¿Por qué? Porque más por más por más es más. Y un menos da menos. En esta tercera columna, más por menos por más, nos da menos. En la cuarta columna, más por menos por más, nos da más. Y en la última columna, más por menos por más, pues nos da menos. Ahora bien, cada uno de los numeritos que habíamos encontrado es donde la función se hace 0, ¿verdad? Entonces tenemos que justamente en menos 2 se hace 0, en menos 1 se hace 0, en 1 se hace 0 y en 2 se hace 0. Entonces, ya ahora sí podemos contestar donde la función es mayor a 0. Entonces, mayor a 0 sería donde nos dio positivo, aquí y aquí. Entonces nos quedaría de
menos infinito a menos 2 abierto, unión de 1 abierto a 2 abierto, que era la misma solución que habíamos encontrado antes. Ahora, mayor o igual a 0, que sería este segundo. El problema es que serían las mismas soluciones de antes, pero también donde la función se haga 0. Entonces me va a aceptar este puntito, me va a aceptar este puntito y me va a aceptar estos dos puntitos. Por eso es que nos quedaba de menos infinito a menos 2 cerrado, unión este puntito que quedó como solito, ¿verdad? Que habíamos visto que era justamente el menos 1, unión de 1 a 2 cerrado. Ese sería el intervalo donde la función es positiva o 0. Ahora, ¿dónde la función es negativa? Pues sería en las partes que tienen el menos. Entonces tendríamos como solución de menos 2 a menos 1, unión de menos 1 a 1, unión de 2 a más infinito. O como lo vimos antes, de menos 2 hasta el 1, quitándole el menos 1, ¿verdad? Porque aquí no me sirve donde se hace 0 porque no me acepta la igualdad con 0. Y ahora, donde la función es menor o igual a 0. Entonces, vamos a ver. Acá teníamos más, menos, más y menos, ¿verdad? Entonces, menor o igual a 0 sería aquí, pero aceptando este punto y aceptando este punto. Aquí y aceptando el punto y acá donde dio negativo. Entonces, podemos decir que sería del menos 2 cerrado y va corrido hasta el 1, porque aquí sí me está aceptando los puntitos. Unión del 2 cerrado a más infinito. Y tendríamos nuestra solución. Veamos algunos ejemplos. Acá me están pidiendo determinar el dominio máximo y el conjunto de todos los elementos donde la función sea menor a 0, menor o igual a 0, mayor a 0 o mayor o igual a 0. Entonces, la cuestión del dominio, pues tengo que pensar qué tipo de funciones hay involucradas. Hay una raíz cúbica, que yo sé que en este caso, pues el dominio sería R. Hay una cuadrática, que ahí también sé que el dominio es R, pero hay una fracción. Entonces, ahí sí es importante recordar que necesito que el denominador sea diferente de 0. Entonces, para esta primera parte del dominio máximo, yo necesito garantizarme que x a la 2 menos 2x menos 3 sea diferente a 0. Por lo tanto, lo igualo a 0 y me salen dos valores. No salen el 3 y el menos 1. Entonces, el dominio de la función n sería r quitándole el 3 y el menos 1. Esas serían nuestras restricciones. Ahora bien, vamos a construir la tabla para ver cuando la función cambia de signo y poder dar la solución. Entonces, el paso número 1 es factorizar. Eso quiere decir que n de x yo necesito que esté factorizada. La raíz cúbica pues tiene una lineal en su argumento, entonces lo puedo dejar así. Y en el denominador yo ya sé que la forma factorizada sería x menos 3 por x más 1. Entonces, ahora bien, el paso número 2 es ver los ceros y las restricciones. Yo ya sé que esto se hace 0 en 3, esto se hace 0 en menos 1 y serían nuestras restricciones. Y la raíz cúbica de 2x más 3, pensémoslo un momento, ¿cuándo se hace 0? Tratemos de despejarlo. En menos 3 medios, ¿verdad? Paso el 3 a restar,
y el 2 a dividir, bueno, y la raíz cúbica, cuando yo igualo a 0, pues la raíz cúbica se pasa y queda 0 a la 3, pues entonces es lo mismo que tomarlo de adentro directamente. Ahora proseguimos a hacer la tabla. Entonces voy a poner cada uno de los factores, raíz cúbica de 2x más 3, lx menos 3, lx más 1 y n de x. ¿Ok? Ahora, menos infinito, tengo que poner en orden creciente, entonces iría primero el menos 3 medios, que es menos 1,5, luego el menos 1, luego el 3 y luego pues más infinito. Y nos interesa poder ver el signo final de n de x, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Yo sé que este se hace 0 aquí. Y sé que en 3 hay una restricción y en menos 1 hay una restricción. Vean que puse los puntitos abiertos. Eso me ayuda a recordar que hay restricciones y que al final esas restricciones pues tengo que excluirlas de mi solución. Yo sé que raíz cúbica de 2x más 3 se comporta como una lineal y como la x está positiva, pues empieza menos, más, x menos 3 es lineal y empieza menos, menos, menos y luego se hace más. Y x más 1 es lineal y empieza menos, menos, más, más. Entonces, en esta primer columna tendríamos menos por menos por menos, da menos. En esta segunda columna, más por menos, da más. En la tercera columna, más por más, nos da menos. Y en la cuarta columna, más por más, nos da más. Entonces ya ahora podemos concluir. N de x sería menor a 0, donde nos dio negativos, que fue aquí y aquí. Recordando que en estos casos pues siempre ponemos corchetes abiertos. De menos infinito a menos 3 medios, unión de menos 1 a 3. Ahora, donde n de x es menor o igual a 0, es en estos mismos valores, pero incluyendo todos los puntitos cerrados, que vean que solo hay uno. Entonces, nada más tengo que cerrar ese de ahí. Sería de menos infinito a menos 3 medios cerrado, unión de menos 1 a 3 abiertos, que esos deberían ir cerrados, pero recuerden que son restricciones, por eso tenemos que ponerlos abiertos. Luego, donde n de x es mayor a 0, que es donde nos dio positivo, aquí y aquí. Entonces, sería de menos 3 medios a menos 1, unión de 3 a más infinito, recordando que siempre los ponemos abiertos. Y n de x sería mayor o igual a 0 en esos mismos casos, pero tengo que incluir el 0. Entonces sería de menos 3 medios a menos 1, unión de 3 a más infinito, respetando nuevamente las restricciones. En este ejercicio nos solicitan determinar el dominio máximo y la cuestión de los signos. Entonces vamos a ver. Nuestra función n de x tiene fracción y además tiene logaritmo. Entonces, por ser fracción, yo sé que el denominador tiene que ser diferente de 0. 3 menos 2 logaritmo de x tiene que ser diferente de 0. Entonces lo voy a igualar a 0 y después eso lo voy a quitar. Entonces, recordar que aquí yo tengo que dejar el logaritmo solito. Puedo pasar ese 2 está multiplicando, lo puedo pasar a dividir, me queda que 3 medios es igual al logaritmo en base 10 de x y por lo tanto puedo aplicar la bicondicional y llegaría a que, como aquí tengo la base 10, bajo la base y le doy vuelta a estos dos. Entonces me quedaría que la x es igual a 10 a la 3 medios. Esa va a ser nuestra restricción.
Ahora bien, por tener un logaritmo, también tenemos que analizar que el argumento tiene que ser mayor a 0. Entonces, como el argumento es solo x, ya de una vez me queda de esta manera. Por lo tanto, cuando los uno, voy a tener que el dominio de la función n es justamente este intervalo que va de 0 a más infinito y quitándole la restricción, quitándole el 10 a la 3 medios. Y ese sería mi dominio máximo. Ahora, siempre que tengamos funciones con logaritmos, con raíces pares, tengo que tener este tipo de cuidados porque este dominio me va a cambiar un poco a la hora de realizar la tabla de signos. Ahora bien, el paso que sigue sería empezar a factorizar, pero ya podemos ver que esto es una cuadrática irreductible y el logaritmo no hay factor común, no hay nada más que le podamos hacer, entonces ya puedo construir la tabla. Yo sé que x a la 2 más 1, si lo trato de igualar a 0, me va a salir con números imaginarios, y ya sé que si el denominador lo igualo a 0, me va a salir la restricción de 10 a la 3 medios. Por lo tanto, vamos a proceder con la tabla. X a la 2 más 1, 3 menos 2 logaritmo de x y n de x. Ok, ahora bien, voy a colocar todos los valores que me interesan para construir mi tabla. Entonces recordar que empiezo en menos infinito y termino en más infinito. Entonces, ¿qué valores fueron los que me salieron? Vean que salió justamente el 10 a la 3 medios, salió el 0 cuando calculé el dominio máximo y listo. Esos son los dos valores más importantes de todo el proceso anterior. Entonces vamos a colocarlos. El 0 y el 10 a la 3 medios. Listo. Ahora bien, como x a la 2 más 1 es una cuadrática irreductible, tengo que recordar que las cuadráticas irreductibles gráficamente se ven o así o así. O sea, no tocan al eje X. Eso es lo que justamente las hace irreductibles. Entonces podemos ver que la cuadrática es o siempre positiva o siempre negativa. Eso siempre va a pasar con las irreductibles. Entonces, ¿qué va a pasar? Que siempre estas tablas van a ir o siempre positivas o siempre negativas en el momento en que hablamos de cuadráticas irreductibles. ¿Cómo sé cuál caso es? Pues lo sé dependiendo del a. Si el a, que es el número que acompaña al x a la 2, es mayor que 0, la gráfica es convexa y por lo tanto va a ser siempre positiva. Y si el a es menor que 0, entonces va a ser una gráfica siempre negativa. Como aquí el a vale 1, sería de este caso. Por lo tanto, esta función es siempre positiva. Ahora, vamos con el logaritmo. El detalle está en que vean que para el logaritmo, el dominio me restringía que solo me acepta x positivas. El dominio máximo iba de 0 a más infinito quitándole la restricción. O sea, todo lo que está antes del 0, tengo que tacharlo, porque no es parte del dominio, tengo que eliminarlo. Entonces se cancela una columna. Eso siempre va a pasar en logaritmos y en raíces de índice par. Sé que en 0 hay restricción porque justamente en el dominio iba abierto. Y sé que el denominador se hace 0 en 10 a la 3 medios, por lo tanto es restricción. Y puedo empezar a ver si esto es negativo o positivo. Si nosotros calculamos el 10 a la 3 medios, vamos a ver, si yo hago ese cálculo, 10 elevado a la 3 medios, nos da como resultado 31,62 aproximadamente. Entonces podríamos probar con un valor cualquiera entre 0 y 31,62, por ejemplo con 5. Si yo pruebo 5, vean que me va a dar 3 menos 2 por logaritmo de 5, y si calculamos eso, 3 menos 2 por logaritmo de 5
eso nos estaría dando 1,6. Entonces eso quiere decir que empieza positivo y después del 0 se va a hacer negativo. De hecho, lo podríamos probar, por ejemplo, con 32 perfectamente. Y pueden ver que el resultado les daría negativo. Ahora bien, esta primer columna es un más por más, nos va a dar más. Esta segunda columna, más por menos, nos va a dar menos. Y aquí va puntito abierto y aquí va puntito abierto por ser restricción, por ser el valor donde el denominador se hace 0. Entonces, cuando me preguntan dónde la función es menor que 0, sería menor que 0 desde el 10 a la 3 medios hasta más infinito, abiertos. Lo que pasa es que como yo no tengo valores donde la función se haga 0, sino solamente restricciones, entonces n de x menor o igual a 0 va a ser el mismo resultado, ¿verdad? No me va a cambiar. Y n de x mayor que 0 sería el primer intervalo que iba de 0 a 10 a la 3 medios, ambos abiertos nuevamente porque ambos son restricciones, y justamente n de x mayor o igual a 0 llegaríamos al mismo resultado. Y eso sería todo por esta presentación, chicos. A practicar mucho y a hacer muchas consultas.